Hola chicos y chicas del segundo año de educación secundaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud, parte 1. Comencemos. Problema número 1. Señale el signo de la siguiente expresión. Muy bien, para señalar el signo de cada una de estas expresiones, lo primero que tendríamos que hacer es ubicar en el plano cartesiano los principales ángulos cuadrantales. En este caso, cuando me refiero a los principales ángulos cuadrantales, me estoy refiriendo, para ser exacto, en este caso a 0 grados, 90, 180 y así sucesivamente. Ubiquémoslo. Por aquí estaría, por ejemplo, cuando comience el giro, 0 grados. Por aquí estaría 90 grados, 180 grados, 270 grados, y cuando la vuelta complete, 0 coincidirá con 360 grados. Muy bien, entonces si yo te pregunto ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo 217? Bueno, sería sencillo, 217 está en el tercer cuadrante, porque 217 es un valor intermedio entre 180 y 270, está por aquí. Si yo pregunto ¿a dónde pertenece 132? Al segundo cuadrante, porque está ubicado entre 90 y 180 y así sucesivamente. ¿Qué más tendríamos que recordar? Que desde la parte superior derecha se suele numerar los cuadrantes. Esto es primer cuadrante, esto es segundo cuadrante, esto es tercer cuadrante y esto sería cuarto cuadrante, los cuales siempre se denotan con los números en romano, ¿ok? Ahora, ¿qué se debe de conocer y saber? Que en el primer cuadrante, vamos a poner así, todas las razones trigonométricas son positivas. Cuando digo todas las razones trigonométricas son positivas, me refiero a que seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante son positivas en el primer cuadrante. Sin embargo, en el segundo cuadrante solamente hay dos razones positivas. ¿Cuáles son? Seno y su recíproco cosecante. Solamente ellos dos son positivos en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que acá en este cuadrante coseno es negativo, tangente es negativo, cotangente es negativo y secante es negativo. En el tercer cuadrante solamente hay dos razones positivas, la tangente y la cotangente. Las 4 que no menciono en este cuadrante son negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante solamente coseno y secante son positivos. Los 4 que no menciono serán negativos. Muy bien, tomando en cuenta esto, entonces creo que ya podríamos determinar el signo de cada uno de ellos, porque a mí me piden calcule el signo, ¿no es cierto? Ya que 217 se encuentra en el tercer cuadrante, tú dices seno en el tercer cuadrante es negativo. Muy bien, vamos reemplazando el signo por 132. 132 está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante coseno es negativo también. Vamos reemplazando por tangente de 260. 260 está aquí en el tercer cuadrante, porque es un valor intermedio o que se encuentra entre 180 y 270, y en el tercer cuadrante la tangente es positiva, así es que colocamos signo más por seno de 318. 318 está acá, es un valor ubicado entre 270 y 360 y seno aquí es negativo. Muy bien, multiplicando signos nos quedaría lo siguiente: menos por menos, esto también sería menos. El más y el menos sigue bajando. Muy bien, ahora por acá, menos por más, bueno, esto es menos. El signo sigue bajando. Ahora me queda menos por menos, esto es más, ¿verdad? Entonces C sería igual a más. De todas maneras verificamos que no nos hayamos confundido de signo, y creo que sí, creo que me he confundido acá, porque menos por menos no es menos. Menos por menos en ley de signos sería más. Este más baja, este menos baja. Y ahora menos por menos, más. Este baja y menos o más por menos
sería menos. El signo entonces de esta expresión sería negativo. ¿Ya? Negativo. Marcamos. Seguimos. De acuerdo al gráfico, calcule C. C es igual a 3 secante de phi más 4 cotangente de phi. Muy bien, para ello habría que recordar la siguiente parte de la teoría. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud, solamente debemos de conocer un punto de su lado final. Grafiquemos nosotros, ¿ya?, un ángulo en cualquier magnitud, pero donde su lado final va a estar ubicado en el primer cuadrante. Entonces, acá tenemos el eje de las abscisas, que son positivas, eje de ordenadas positivas, y vamos a decir que pretendo calcular todas las razones trigonométricas del ángulo en posición normal alfa, pero recuerda que el lado final de alfa pasa por este punto. El lado final pasa por este punto, reitero. A ver, con este color, su lado final va a pasar por el punto P. ¿Y por qué es necesario que pase por un punto? Es que si tú conoces un punto de su lado final, puedes determinar esta distancia que se llama radio vector y se suele representar con la letra R. Comencemos aquí. El radio vector siempre se calcula de esta manera, como la raíz cuadrada de la abscisa, que vendría a ser A elevado al cuadrado, más la ordenada, que es B elevado al cuadrado. Así determinamos el radio vector. Pero recuerda que lo importante es determinar todas las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal alfa o en cualquier magnitud alfa. Hay que calcular seno de alfa, se debe de calcular coseno de alfa, todas las razones trigonométricas que conocemos pero para alfa. Recuerda que alfa es un ángulo en posición normal. ¿Cómo vamos a calcular todas esas razones trigonométricas? Lo vamos a ver a continuación. Mira, recuerda que seno en este capítulo se define de este modo, como ordenada sobre radio vector. La ordenada siempre será la segunda componente. Siempre ordenada. Entonces sería acá B entre el radio vector, que es la distancia de acá, del origen hacia el punto, R. Coseno. Coseno es la abscisa entre el radio vector. Siempre la primera componente, no digo a veces, escucha bien mis palabras, siempre la primera componente es la abscisa. Entonces sacaría A entre el radio vector R. Tangente es ordenada B sobre la abscisa A. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Secante, radio vector sobre la abscisa. Y cosecante, radio vector sobre la ordenada. Y acá tenemos cómo se calculan las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Muy bien, con esto ya estamos entonces preparados para resolver este problema. En el problema número 3 me piden calcular esta expresión. ¿Será necesario conocer el radio vector? Me parece que sí. ¿Y por qué sí va a ser necesario conocer el radio vector? Bueno, sencillo, el radio vector es necesario conocer porque me piden la secante y allí interviene el radio vector. ¿Cómo se calcula el radio vector? Por ser el primer ejemplo de este tipo, lo vamos a resolver. Se calculaba así, como la raíz cuadrada ¿de quién? Claro, raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado, ¿no es cierto?, más la ordenada al cuadrado. Pero si te das cuenta, en este caso la abscisa es conocido, vale menos 3. Y la ordenada también es conocido, vale 4. Entonces se reemplazan. Y mentalmente vamos a operar. Menos 3 al cuadrado vendría a ser 9. 4 al cuadrado 16, la suma es 25 y la raíz cuadrada de 25 sería 5. Este es el valor para ¿quién? Este es el valor para el radio vector. Entonces, como ya tengo el radio vector, C ya se puede calcular. 3 por la secante. Secante es radio vector 5 sobre la abscisa. Recordemos, por favor, que siempre la primera componente sería la abscisa. Muy bien, entonces esto dividido entre menos 3. Más 4 por
cotangente de phi, pero cotangente se define como la abscisa menos 3 sobre la ordenada. Recordemos que siempre la segunda componente viene a ser ordenada, esto entre 4. Cancelamos aquí el 3, cancelamos aquí el 4, me quedaría menos 5 más por menos, menos 3. Y menos 5 menos 3 es menos 8. Esta sería mi respuesta. Llevamos el marco teórico, por si las dudas, al siguiente problema. De acuerdo al gráfico, calcule la siguiente expresión. Muy bien, es necesario calcular el radiovector. El radiovector es la distancia del origen hacia el punto. Este radiovector, aplicando la fórmula, nos quedaría aquí raíz cuadrada de 5. Perfecto. Ahora sí, me piden entonces a mí calcular C. C es igual a la raíz cuadrada de 5 multiplicado por la cosecante, pero la cosecante es radiovector, que sería raíz de 5, entre la ordenada, pero la ordenada ¿quién es? ¿2 o menos 1? Menos 1. Recuerde usted, la primera componente siempre es la abscisa, siempre. La segunda componente siempre es la ordenada. ¿Ya? Menos cotangente, pero cotangente es abscisa 2 entre ordenada menos 1. Muy bien, acá me quedaría entonces lo siguiente, raíz de 5 por raíz de 5, eso sería 5, dividido entre menos 1, menos, por acá me quedaría 2 entre menos 1. A ver, vamos operando los signos. 5 entre menos 1 es menos 5. Menos, acá entre menos, más, ¿no es cierto? Y esto me quedaría 2. Entonces C sería igual menos 5 más 2. Esto es menos 3. Respuesta. Acá tenemos nuestra respuesta. Marcamos. Seguimos. Dice: si el punto P de abscisa menos 2 ordenada menos 3 pertenece al lado final del ángulo canónico alfa, calcule la expresión. Muy bien, este puntito tiene abscisa negativa ordenada negativa, eso quiere decir que se va a ubicar en el tercer cuadrante. ¿Y por qué en el tercer cuadrante? Repito, abscisa negativa ordenada negativa. Ese punto P aparentemente estará por acá. Este es el punto P de abscisa menos 2 y de ordenada menos 3. Muy bien, dice que el lado final, aquí dice la información, el lado final del ángulo canónico pasa por este punto. Acá va a estar el lado final. ¿De quién? De este ángulo canónico o en posición normal alfa. Entonces, para calcular coseno necesito radiovector, para calcular seno también. Por lo tanto, diremos que este radiovector por fórmula lo podemos determinar. Vendría a ser 4/9 raíz cuadrada de 13. Rápidamente es así, ¿no? Este menos 2 al cuadrado 4, este menos 3 al cuadrado 9. Acá se escribe la raíz de esa suma. Muy bien, ya podríamos entonces dar nuestra respuesta, porque nos piden calcular el valor de C. C sería igual a 5 por coseno de alfa. Recuerda que coseno sería abscisa sobre radiovector. La primera componente siempre es la abscisa. La segunda componente siempre es la ordenada. Entonces, abscisa menos 2 entre el radiovector raíz de 13. Muy bien. Más seno ordenada menos 3 entre radiovector raíz de 13. Como son homogéneos, acá me quedaría menos 10 sobre raíz de 13, menos 3 sobre raíz de 13. La suma sería C es igual a menos 13 en la parte superior entre la raíz cuadrada de 13. Muy bien, tendríamos que pasar a racionalizar ahora. Multiplico por la raíz de 13 tanto en la parte superior como en la parte inferior y nos quedaría lo siguiente entonces. C sería igual, en la parte superior te quedaría, a ver, primero se cancela este 13 con este 13 que va a quedar acá. Y me quedaría solamente menos la raíz cuadrada
de 13. Esta es la respuesta. Marcamos la clave adecuada. Siguiente y último problema. Te dicen, tangente de beta es igual a menos 2 y beta pertenece al cuarto cuadrante. Recordemos que en el cuarto cuadrante hay abscisa positiva y ordenada negativa. Recordemos eso, por favor. Muy bien. Entonces, tangente de beta, donde beta pertenece al cuarto cuadrante, dice que es igual a menos 2. Muy bien, analicemos esa expresión. Si a nosotros nos dicen que la tangente de beta es igual a menos 2, yo podría expresarlo así, mira, a ver. Podría expresarlo como menos 2 entre 1. Sigue siendo al fin y al cabo menos 2. La idea es que yo defina que la tangente se define como ordenada sobre abscisa. Así se define la tangente. Muy bien, entonces quiere decir que la ordenada del punto beta es menos 2 y la abscisa 1. Vamos a decir que aquí está un punto del lado final del ángulo en posición normal beta. La abscisa sería 1 y la ordenada sería menos 2. Muy bien. Y si nos damos cuenta, sí, pues no. Por aquí pasa el lado final de ¿quién? Del ángulo en posición normal beta que pertenece al cuarto cuadrante. Ya está. Calculamos el radio vector porque al parecer lo vamos a necesitar. Este radio vector de manera mental. Eleva al cuadrado este 1, que sería 1. Eleva al cuadrado este menos 2, que sería 4. Y acá se escribe la raíz cuadrada de la suma. 1 más 4, 5. Muy bien, por lo tanto estamos preparados para dar nuestra respuesta. C sería igual a raíz cuadrada de 5 por seno de beta. Recuerde que seno es la ordenada, que siempre sería nuestra segunda componente, entre el radio vector, menos 2 entre la raíz de 5. Perfecto. Menos, acá me quedaría 1 entre la raíz de 5 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por coseno, pero recuerda que coseno es la abscisa y la primera componente siempre es la abscisa. A ver, ahí no me salió bien, listo, abscisa 1 entre el radio vector, que sería raíz cuadrada de 5. Perfecto. Acá cancelamos la raíz de 5, me va quedando por el momento menos 2. Acá menos 1 entre raíz de 5 por raíz de 5, que sería 5. Homogenizando a él lo divido entre 5 y para que no se altere lo multiplico por 5. Acá te quedaría menos 10 menos 1 menos 11. ¿Sí? Menos 11. ¿Entre cuánto? Entre 5. Y esto es conocido. Menos 11 entre 5. Sería menos 2,2, ¿verdad? Habría que dividir. Menos 2, punto y coma 2. Muy bien, busque la clave adecuada y marque. Muchas gracias por su atención.